Filipenses capítulo 3, cuando lo tienen, pueden confirmar con un amén. Vamos al versículo 12. Filipenses 3:12, crecimiento integral. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Su Biblia dice asir, que es alcanzar. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14. El objetivo definido de Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos espirituales, dice perfecto, pero es espirituales, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Puede tomar asiento y levante su mano derecha y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, dame oídos para escuchar, dame un pensamiento correcto y dame un corazón que reciba tu palabra. Gracias te doy, Jesús. Amén. Bueno, ya están sentados, a menos que no, pueden tomar asiento. Entonces, en esta noche quiero hablarles, hermanos, el tiempo en esta noche, ¿verdad? Se lo digo de una vez, voy a tomar un poco de tiempo, ¿verdad? Pero le va a servir. Amén. Esto es lo que le voy a dar en esta noche, le va a cambiar su vida, le va a transformar su vida. Si usted hoy recibe esta palabra y lo aplica, le garantizo, y usted va a hacer un testimonio, que en el año 2020, en diciembre 25, 24, 26, usted dará: gracias, pastor, por esta palabra. Y si no me lo agradece, pero dele gracias a Dios. Amén. A mí me cambió y lo va a cambiar a usted. Entonces, quiero hablarles, hermanos, como usted, el pasaje que leímos Pablo dice, ¿verdad? No es que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Él dice, con todo lo que él dice, lo que había hecho, él dice, no, todavía no lo he alcanzado. Él dice, sino que prosigo, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía metas. Pregunto, ¿usted ya tiene metas para el año 2020? Cuando usted no tiene metas, hermanos, usted no se va a esforzar a hacer algo. Pero cuando usted tiene metas, usted va a trabajar, va a luchar y va a hacer las cosas que necesita hacer para lograr sus metas. Las personas que no tienen metas, mire, hermanos, cuando no tiene un objetivo definido, usted no sabe qué hacer. Pero cuando usted define sus objetivos, usted va a hacer lo que necesita hacer para llegar a su meta. Por ejemplo, la mayoría, ¿verdad? Especialmente las hermanas y las mujeres, ¿verdad? Que no son hermanas, ¿verdad? Que son mujeres. Dice, el 2020 voy a bajar. Los últimos tamales, el 31 a medianoche me voy a comer 3. Empezando el primero, 2 o el 3, ya no. ¿Verdad? Mire, hermanos, 2 meses y dice la otra semana. Pasó, hermanos, enero, el otro mes. Pasó febrero, el otro mes. El febrero, 14 de febrero, le dan chocolate, se lo acaban todo y la dieta se perdió. ¿Verdad? Pero yo no quiero que este año suceda, no en cuanto, hermanos, en cuanto a nuestro peso. Estoy hablando, hermanos, de un crecimiento integral como hijos de Dios y como seres humanos. Amén. Como seres humanos debemos de seguir creciendo y cambiando. Debemos de ser estudiantes. Amén. Todos debemos de aprender. Esta señora estaba leyendo su historia anoche y dice que la señora murió a los 97 años de edad. Antes de morir ella, hermanos, lo último que hizo es escribir los planes para los próximos 10 años. Y usted y yo, que tenemos 30 años apenas, ya queremos morirnos. Imagínense, no tenemos objetivos y no tenemos metas. Usted y yo debemos de planificar. Amén. ¿Usted cree que Cristo ya viene? ¿Por qué trabaja tanto entonces si no viene a la iglesia? ¿O no? Si yo creo que ya viene mañana, vendo todo y al fin y al cabo no le voy a dejar nada al anticristo. Pero como dijo alguien, prepárate como que si Dios se tardara 100 años todavía, pero vive como si Dios viniera el día de mañana. ¿Verdad? Cambia la historia.
No es malo tener planes, metas y objetivos, lo malo es no incluir a Dios en nuestros planes. Usted y yo debemos de incluir a Dios en todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos sea la voluntad de Dios. Amén. Mire, hermanos, con todo respeto digo a los hermanos que ya están un poco avanzados de edad, ¿verdad? Hermanos, si Dios no se lo ha llevado todavía, es porque Dios no ha terminado con usted todavía. El día que usted ya no sirva en esta tierra, simplemente se va. Y Dios le bendiga ya, ¿verdad? Pero mientras que tenga vida, usted puede servir todavía en esta tierra. Amén. El apóstol Pedro nos deja claro en una de sus cartas que el crecimiento es importante para la vida de todo cristiano. Seguir creciendo es normal, dejar de crecer es anormal. ¿Qué pasaría, ¿verdad? Y esto ha sucedido, que vea usted a su hijo o una persona que solo le crece la cabeza pero no crece de estatura? ¿Es normal o es anormal? Cuando alguien que no crece dentro de la iglesia, lo vemos normal, ¿verdad? Nadie dice nada, nadie hace algo. Y es anormal no crecer espiritualmente. Amén. Seguir creciendo es normal, dejar de crecer es anormal. La persona que entiende que aún no ha alcanzado la cúspide, siempre está preguntándose, ¿cómo puedo cambiar? Nosotros debemos de estar cambiando constantemente. Y quiero enfocarme en lo que dijo Pablo, dice el versículo 12, creo que ahí está su Biblia, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero ¿qué hace? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué dice? Y extendiéndome. Ahora, ¿el apóstol Pablo tuvo éxito en toda su vida? Pregunto. Claro que sí lo tuvo. Entonces dice Pablo, todo lo que dice, no tiene ningún valor. Claro que sí. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que no se quedó. No, hermanos, no cayó en esa zona de confort, ¿verdad? Hay personas media vez ya se aprendieron 5 versículos, hasta ahí nomás, ¿verdad? Juan 3:16, el Salmo 121 y hasta ahí nomás. Pregúntale de qué habla Sofonías. ¿Sofonías? ¿Quién es Sofonías? Entonces debemos de crecer todavía. ¿Quién es Ageo? ¿Verdad? Pregunto. No sé. Entonces hay mucho que aprender todavía. El día que usted piensa que ya aprendió todo, ese día murió y dejó de existir. Nosotros debemos de crecer constantemente. Amén. Dice el apóstol, no es que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Sino que una cosa hago, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía metas y tenía objetivos definidos, ¿verdad? Cuando usted tiene un objetivo definido, va a luchar y va a hacer hasta lo imposible para alcanzar esa meta. Cuando usted no tiene un objetivo definido, no lo va a hacer y no va a luchar. Cuando yo tengo un objetivo definido, voy a esforzarme, voy a dar mi tiempo, voy a invertir y voy a sacrificarme para llegar a ese objetivo definido. ¿Cuál es su objetivo usted para el año 2020? ¿Dormir unas cuantas horas de más? ¿Ver más tele a la semana? ¿O seguir creciendo en el conocimiento de Dios? Si yo en este año, hermanos, ¿verdad?, no le pedí perdón a la persona que tenía que pedirle perdón, bueno, para el 2020 ya tengo una meta y un objetivo definido. Amén. Si hoy usted no le habla a la mitad de su familia, bueno, el próximo año háblale a toda su familia como hijo de Dios. Amén. Entonces usted tiene que tener objetivos y metas definidas. Amén. Para que usted pueda esforzarse a hacer lo que es correcto. El apóstol Pablo, hermanos, cuando la vista está puesta en la meta futura, es necesario olvidar lo que queda atrás. Es imposible alcanzar la madurez si continuamente estamos recordando el pasado y queremos descansar en nuestros laureles, o aún peor, sentirnos culpables de nuestros fracasos. ¿Alguien aquí tuvo un fracaso en el 2019? Mire,
le pedí a Dios que me diera el poder y la capacidad de convertir en estatua de sal a todo mentiroso aquí en esta noche. ¿Alguien tuvo un fracaso en el año 2019? Claro. Pero eso no significa que usted va a vivir de ese fracaso. Este año puede ser, hermanos, el año agradable y el año de la victoria suya en Cristo Jesús. Amén. No vivan en el pasado. Si alguien lo ofendió en el pasado, hermanos, olvídese de eso, siga adelante. Tiene vida y puede cambiar este año que viene. Amén. Si en este año, hermanos, usted solo leía 5 minutos la Biblia a la semana, hoy que sean 10. Si en esta semana solo oraba 5 minutos todos los días, hoy que sean 10. Hay que seguir mejorando y creciendo como hijos de Dios. Amén. Ahora, el ejemplo número 1, ¿quién es nuestro maestro por excelencia? Jesús. Y quiero hablar, hermanos, en las 4 áreas que Jesús creció, ¿verdad? Y hermanos, hoy voy a también quitar la venda de la ignorancia que muchos tenemos hoy, ¿verdad? A través de la Biblia, quiero enseñarles algo acerca de Jesús. Vamos, hermanos, a Lucas capítulo 2. Lucas, el Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Vamos al versículo 50. Lucas, capítulo 2, versículo 50. Cuando lo tienen, y esto es indispensable, ¿verdad?, para la vida del cristiano. Hermanos, usted no puede crecer en una sola área porque entonces va a estar desbalanceado. Imagínese que alguien camine así, usted cree que no es normal, ¿verdad? Y hay casos que son casos de la vida real, ¿verdad? Y muchas veces como cristianos nos sucede eso. Lo tienen, Lucas 2:50 dice: mas ellos no entendieron, hablando de José y María, las palabras que les habló. Versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a leer todos el versículo 52. Dice: y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿En cuántas áreas crecía Jesús? 4 áreas. Pregunto, ¿Jesús tuvo que aprender como hombre? Levante la mano, ¿quiénes creen que Jesús tuvo que aprender como hombre? Ok, baje su mano. Levante la mano, ¿quién no cree que Jesús tuvo que aprender? O sea que el resto está confundido, ¿verdad? Y está bien, porque recuerda que venimos a la iglesia, ¿verdad?, a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Entonces, número 1, hay 4 áreas que Jesús creció. Quiero hablarles número 1. Hermanos, dice la Biblia en el versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? Número 1, Jesús creció en sabiduría. Hermanos, y de esto, cuando dice sabiduría, está hablando del intelecto, del conocimiento, que Jesús como hombre sí tuvo que aprender. Como Dios no necesitaba aprender, pero como hombre sí necesitó aprender. Si Jesús, el Hijo de Dios encarnado, tuvo que aprender, ¿nosotros necesitamos aprender? Claro, claro que necesitamos. Nadie en esta tierra, ¿verdad?, es más sabio que Jesús, pero Él aprendió y yo como hijo de Dios tengo que aprender también. ¿Estamos? Y quiero, hermanos, dividir esto en 2 partes. Número 1, quiero hablar del intelecto. Dice, los líderes, esto es un escritor, dice, los líderes son lectores y los lectores son líderes. Para poder crecer intelectualmente debemos de someternos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Las enseñanzas de la palabra de Dios hacen que usted y yo crezcamos. Como pastor, yo recomiendo tener un programa personal de la palabra de Dios, un programa de aprendizaje. Asistir a los estudios, a las capacitaciones o talleres que se dan dentro de la iglesia. Mantenga una disciplina de lectura. ¿Quiénes de aquí no hablan bien en español?
La única manera de que nosotros podamos hablar un poco mejor el español es leyendo en voz alta. ¿Usted quiere salir de la ignorancia o quiere quedarse en la ignorancia? Salir, ¿verdad? Entonces ya sabe, la lectura es bueno. En la escuela te recomienda leer libros y en voz alta. Mi maestra decía, lee. Y nos ponía a leer ahí enfrente de los estudiantes. Y yo digo, no. Dice, tú vienes a aprender aquí, tú no vienes a enseñar. Entonces cometía los errores y gracias a esa maestra, ahí más o menos la llevamos, ¿verdad? Si hubiera aplicado todo lo que me enseñaron, otro gallo estaría cantando hoy, ¿verdad? Pero como no. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, intelectualmente debemos de crecer. Todo lo que usted mete en su mente, ahí se va a quedar. Usted quiere ser un buen maestro, debe de aprender, no puede enseñar algo que usted no aprende. Usted no me puede hablar a usted de mecánica si nunca, ¿verdad?, ni sabe cambiar el aceite del carro. Para que usted me hable de mecánica, tiene que saber mecánica. ¿Quiere enseñar palabra de Dios? Tiene que conocer palabra de Dios. ¿Amén? Primera área que Jesús crecía en la dimensión intelectual. Ahora, mire lo que dice el Salmo 119, número 1, Salmo 119. Vamos al versículo 100. Salmo 119, versículo 97. Esto hablando David, y mire lo que le dice David en cuanto a la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios, vamos a leer y dice, dice, cuánto amo tu ley. ¿Qué dice el siguiente versículo? La siguiente parte del verso dice, todo el día es ella mi meditación. Versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? ¿Quiénes quieren ser sabios aquí? ¿Qué es lo que nos hace sabio? ¿Estamos de acuerdo o no? Recuerde, hermanos, si usted no está convencido, ¿verdad?, no tiene que decir amén, ¿verdad? No estamos aquí para obligar a nadie, pero yo quiero enseñarle lo que la palabra de Dios dice, amén. Miren lo que dice el versículo 99, dice, ¿lo tienen? Más que todos mis maestros, ¿qué dice? Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer otra vez, versículo 99, dice, más que mis maestros, enseñadores, he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Mire el versículo 100. Digan amén todos los jóvenes en esta noche. Mire el versículo 100. Le voy a dejar un secreto. Dice, más que los ancianos. ¿Qué dice? He entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus. No dice, porque yo soy más fuerte. No dice. Mire, hermanos, y yo lo digo con todo respeto, hay ancianos que nunca van a una escuela, pero tienen, hermanos, una sabiduría que uno dice, mejores de los que asistimos a una universidad. ¿Sabe qué es lo que les hace sabio? ¿Por qué cree que hay jóvenes que insultan a sus padres? Por falta de conocimiento. Y hacemos lo que queremos porque no hay palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Verdad? No con ir a... ¿verdad? No con echarse uno. El joven nunca limpiará su camino. Está diciendo, hermanos, ¿cómo es que el joven toma buenas decisiones? A través de la palabra. Y dice David, es palabra de Dios. Más que los ancianos he entendido porque he guardado tu palabra. ¿Quiénes de los jóvenes que están aquí quieren ser sabios en la vida y tomar decisiones sabias? Lean la Biblia. Se lo recomiendo. Estudien la palabra y le va a ir bien en la vida. Mira el versículo 101 dice, de todo mal camino que dice, contuve mis pies. ¿Por qué? Para guardar tu palabra. Versículo 102, no me aparté de tus juicios
porque tú me enseñaste. Versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo ¿qué? Todo camino de mentira. Como pastor creo que la verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. Por más que haya injusticia en esta tierra, aquellos que confían en Dios jamás seremos avergonzados. Porque Jehová honra a aquellos que lo honran a Él. Amén. Dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os ¿qué? A muchos todavía seguimos atados, ¿verdad? Al pasado, atados a tantas cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. Por eso en este año mi consejo es que crezca intelectualmente en la palabra de Dios. Si usted toma la decisión de crecer intelectualmente, el otro año usted va a conocer la Biblia y es fácil que encuentre los libros. Si no, hermanos, si usted tiene más de 5 años en la iglesia y no sabe dónde están los libros de la Biblia, yo creo que, hermanos, tenemos un serio problema. Porque entonces, ¿qué leemos? Por eso, hermanos, mire, hermanos, ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Verdad? Y lo digo, yo estoy casado, antes de estar casado también lo enseñé. ¿Por qué hay tanto conflicto en un matrimonio? ¿Verdad? Esto es en sentido general. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer y la mujer quiere hacer. Cuando la Biblia dice que los hombres, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y es interesante que a la mujer no dice ama a tu marido. ¿Qué le dice a la mujer? Que se someta. ¿A quién? A su marido. No le dijo ama a tu marido, sométete a tu marido. Y al hombre le dijo ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. A los hijos le dice obedezcan a los padres, a sus padres en el Señor. Y a los padres les dice no provoquen a ira a los hijos. Cuando cada uno cumple su rol, una familia saludable y tranquila. Pero cuando no, entonces todos queremos hacer lo que queremos y hay conflictos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hace poco fuimos con mi esposa, compramos un mueble y no quisimos pagar que lo armaran nosotros, ¿verdad? Yo dije, soy Valentín Gómez, quiero armarlo. Y lo quise hacer, ¿verdad? No tanto le tomé en cuenta el manual, ¿verdad? Por naturaleza. Cuando llegamos ya no entraba una parte. Y mi esposa me dijo, desármalo otra vez. Y ni modo que le voy a echar la culpa al diablo. Entonces aprendí. Cuando leemos el manual, siempre nos va a ir bien en la vida. Cuando echamos el manual por un lado, tarde o temprano necesitaremos de ese manual. ¿Me comprende por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué los jóvenes 17, 18, 20 años se deprimen? ¿Se quieren quitar la vida? ¿Por qué hay gente que ya no quiere vivir? Porque desecharon el manual y quisieron hacer lo que quieren ellos. Y dice, Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Siempre incluye a Dios en todo lo que haga y le va a ir bien en la vida, se lo garantizo. Mire ojalá, ¿alguien tiene problemas de insomnio? Lea el Salmo 119. Mi esposa me dice, duérmete, y a veces no me entra sueño. Yo no tengo problema, yo doy gracias a Dios porque entonces me levanto y leo la Biblia. Dice, no me entra sueño, pastor. Dice, bueno, no digo que la Biblia es decir para que entre a sueño, pero aprenda. Gracias a Dios no tengo problemas de insomnio, ¿verdad? Bueno, sueño siempre me da, ¿verdad? Pero he aprendido, ¿verdad? A verle lo positivo a las cosas negativas. Amén.
Todos aquellos que no les entra sueño ya deberían de saber toda la Biblia. ¿O no? Si a mí no me entra sueño, ¿qué voy a hacer pues? Me levanto y voy a la Biblia. Porque me interesa aprender y conocer a mi Señor, a mi Maestro. Ya no va a tener excusas este año. El Salmo 119 los habla, hermanos, de la importancia, ¿verdad?, de leer, de escudriñar. Estoy hablando solo del intelecto, ahorita vamos a ir a otra parte. Ahora vamos a Lucas capítulo 6. Mire, mire, yo tengo mi Biblia subrayada en todos lados. Si usted tiene apuntes, mire, hasta puede sacar su celular, tómale una foto a esto. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. ¿Lo tienen? Capítulo 6, versículo 39. Lucas 6, 39, cuando lo tienen pueden confirmar con amén. Dice, y les decía una parábola. ¿Qué decía? Una parábola. Dice, ¿acaso puede un ciego, qué dice? Guiar a otro ciego. Yo se lo voy a poner de esta manera. Mire, ahorita vamos a leer todo, pero quiero que me vean acá. ¿Puede un ignorante enseñar a otro ignorante? Bueno, Jesús dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro? Y lo digo, hermanos, hay cosas que yo no lo acepto, no porque no quiera, porque no está en la Biblia. ¿Sabe? Cuando algo Dios no quiere que lo hagamos, no adulterarás. ¿El adulterio es un pecado? Claro, es específico. No codiciarás la mujer de tú. Es un pecado, es específico. Y la gente que esto, que no sé qué y que no sé cuándo, no está en la Biblia. Un ciego no puede guiar a otro, porque ¿qué sucede? Mire lo que dice Jesús. La segunda parte del verso dice la otra pregunta. ¿No caerán ambos en el hoyo? Pregunto, ¿caerán ambos en el hoyo? Claro. Mire, el versículo 40, quiero que le pongamos atención. Mire, los que son jóvenes, yo quiero instarlos. Tienen todo por delante. Mire lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo. Estas son palabras de Jesús. El 40 dice, el discípulo, o sea, el estudiante, no es superior a su maestro. Pero la segunda parte del verso dice, mas todo el que fuere perfeccionado, ¿qué dice? Será como su maestro. Y yo creo, ¿verdad? Hablando terrenalmente, todo estudiante puede superar a su maestro. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Claro. Pero la clave está en ser perfeccionado, en ser un aprendiz. Cuando usted dice yo no necesito aprender, desde ahí quedó muerto. Y sabe que yo tengo, hermano, gracias doy a Dios porque tengo un espíritu de aprender. Casi cuando tengo tiempo en el trabajo escucho pura enseñanza porque me interesa aprender. Leo libros porque me interesa aprender. Yo podría traerle un sermón casi todas las semanas y usted ni se daría cuenta. Pero no, mi responsabilidad es delante de Dios y quiero instruirlo correctamente delante de Dios. El discípulo no es mayor que su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como. ¿Quién lo dijo? ¿Usted cree en las palabras de Jesús? Aprenda, aprenda, aprenda. En esta área, ¿verdad?, hay unos que sí lo hacen, otros quedan enanos, ¿verdad?, en el sentido intelectual. Estamos hablando de primera área nada más, la dimensión intelectual. Yo como pastor, como ministro, como joven, como amigo, les insto a que aprendan, Hágase un hábito de la lectura. Todos los hábitos son hechos, buenos o malos. Todos. Mi esposa me dice, es que a mí no me gusta. ¿A ti te encanta leer? No me encanta leer. Me encanta comer, sí, pero no leer.
Pero como yo quiero salir de la ignorancia, entonces tengo que dedicarle mi tiempo. Me canso, claro, me canso más que algunos de ustedes, pero no me quejo. Doy gracias a Dios porque tengo vida, salud, y Él multiplica mis fuerzas. Jesús estaba en medio de ¿quiénes? Mire, regresemos a Lucas capítulo 2. Y aquí, hermanos, lo he enseñado y lo seguiré enseñando. Dijo Martín Lutero que las verdades bíblicas, que los principios de la palabra hay que repetirlos cuantas veces sean necesarios para que el día que Cristo venga nadie tenga excusa de que no escuchó el evangelio. Y aunque como predicadores y maestros parecemos risco rayado, pero lo vamos a hacer. Tenemos que repetir. Lucas capítulo 2, ahí donde leímos, vamos al versículo 46. Dicen que Jesús se perdió, pero fueron los padres que perdieron a Jesús. Amén. Dice el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron ¿en dónde? Ojalá usted se pierda para venir a la casa de Dios. Dice, sentado en medio de ¿quiénes? De los doctores de la ley. ¿Qué hacía Jesús? Jesús no estaba enseñando. Mire lo que hacía Jesús. Oyéndoles, ¿y qué? Cuando alguien tiene una pregunta, ¿porque quiere saber o no quiere saber? Claro. Y lo he dicho, dice, yo no necesito estudiar. ¿Dónde dice? ¿Quién lo dijo? Claro, algún perezoso que no le gustaba. Y dijo, abro la Biblia, el Señor me dirige. Judas se ahorcó. ¿Por qué no se ha ahorcado? Y tengo tanto celo, ¿verdad?, en cuanto a esto. Porque parecemos perico porque lo dijo alguien y yo lo digo. Lo digo yo y otro lo dice. Y no dice la Biblia. ¿Por qué el pueblo perece? Ya sé. Estaba en medio de ¿quiénes Jesús? Claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús no estuvo en medio de los ignorantes. Claro, estuvo con ellos porque vino a salvar. Pero tenía 12 años ahí. Ojalá, juventud preciosa, desde hoy se capacitaran para que cuando pasen los 25 no se arrepienten de nada. Cuando tenía 18, 20, pasando los 25 ya no quería que mis zapatos se gastaran, y sí se gastan. Llegando a los 30, antes decía, cuando tenía 16, decía, solo son $20. Pasando los 30, son $20. Cambia la historia. No me arrepiento de haberme ido a la escuela todo el tiempo que pude, y hoy me preparo porque sé que cada día que pasa es un día que nunca más regresará. Prepárate, prepárense. Los niños aprenden de lo que ven en la casa. Si como padre mira 3 novelas, los niños van a mirar 4. Si usted no viene a la iglesia, los hijos no van a venir con usted a la iglesia. Si en mi casa, ¿verdad?, usted ve videojuegos, todo, pues eso pasó. Entonces le vengo a hablar de videojuegos. Pero si en una casa, en un hogar hay libros, los niños quieren leer y quieren aprender. Dicen otro dicho allá en mi tierra, dice, de tal palo, tal astilla. Jesús estaba en medio de ¿quiénes? Y hago una pregunta. ¿Sus amigos que tiene le influencian y le ayudan a acercar a Cristo, o son amigos que lo alejan de Cristo? Este año sería una meta buena que usted decida y elija amigos correctos. Y sea un amigo correcto para ellos también. Que no lo incita a hacer lo malo, sino a hacer el bien. Amén. Jesús estaba en medio de la ley. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿A quiénes escuchas? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú oyes? Todo eso afecta. Las decisiones que tomamos
son basados en lo que vemos, en lo que escuchamos y en lo que recibimos. Si yo como ensalada todos los días, ojalá, ¿verdad? No tendría esta barriguita. Pero ya sabe, las pupusitas, los taquitos, los burritos, la hamburguesita, por eso. Lo mismo aquí. Si usted mete basura aquí, ¿qué cree que sale? Basura. Si usted mete algo bueno, va a salir bueno. De la abundancia del corazón, cuando habla corazón, la Biblia está de la mente. Lo que tienes en la mente, habla. Claro. Usted no va a hablar algo que usted no ha recibido. Eso es así. No venga a inventar algo que no sabe, no aprendió. Maestros de niños. Bueno, allá están unos, otros están aquí. Lo que usted le da a los niños, eso van a recibir los niños. Padres, lo que usted le da a sus hijos, eso van a recibir. Lo que usted habla, eso van a escuchar. Jesús estaba escuchando a los doctores de la ley. ¿Qué es lo que ves? ¿Con quién te juntas? Jesús hacía preguntas, quería salir de la ignorancia. Y hoy, mire hermanos, voy a enseñarle uno de los versículos más mal interpretados en toda la Biblia. ¿Quieren aprender? Mire pues, vamos a 2 de Corintios. Mire lo que dice, esto me encanta. Porque entonces hoy voy a quitar esa venda de ignorancia, ¿verdad? Que tenemos muchos. 2 de Corintios. Leí una historia, ¿verdad? Se lo voy a compartir en esta noche. Lo leí y dice la historia que este muchacho se convirtió al cristianismo. 2 de Corintios, mientras que lo encuentra, voy a compartir esa historia. Dice que este muchacho llegó en la iglesia, se convirtió y, hermanos, agarró la Biblia, quiso aprender, leyó la Biblia y leyó. Cuando iba a la iglesia, su pastor predicaba, pero había cosas que no estaban en la Biblia que el pastor predicaba. Entonces este muchacho, con su inquietud, tenía tanta inquietud, tanta pregunta, tanta duda, y un día le dijo a su pastor, quiero hacerle unas preguntas porque usted predica cosas que no están en la Biblia. Entonces el pastor le dijo, no, dice, mijo, te estás metiendo mucho en la palabra. Y recuerda que la Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando yo entré en el seminario hace 6 años atrás, le compartí a alguien que pensando me iba a apoyar. Le dije, voy a ir al seminario. Me dijo, te vas a perder. La mayoría que van a los seminarios se desvían. La letra mata y el espíritu vivifica. Y es el verso mal interpretado de toda la Biblia porque dicen, no se necesita estudiar. Bueno, Jesús sí estudió. ¿Quién dijo? Entonces yo me pregunté, ¿verdad? Como yo he escuchado tanto y tanto, y yo no me gusta quedarme con la duda ni aceptar algo que no estoy tan seguro. Si Jesús estudió, ¿qué quiso decir Pablo entonces con aquello? Y entonces fui, leí hermanos, el pretexto y el antetexto y el pretexto. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Y me llevé una grande sorpresa de lo que hablaba Pablo, ¿verdad? Y quiero enseñarle en esta noche. Mire, le dije, apunte, tómale foto para que el día de mañana instruya a alguien correctamente. Y de hoy en adelante usted no va a tomar ese verso como excusa para no estudiar. Amén. 2 de Corintios capítulo 3. Cuando lo tienen pueden confirmar con un amén. Mire lo que dice Pablo. Vamos a leer todo, hermanos, lo que dice acerca de este tema. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Lo que está hablando Pablo, que aquel entonces dudaban de su apostolado. Habían hermanos líderes que no creían que el apóstol Pablo era un apóstol verdadero. Entonces, ¿qué hacía Pablo? ¿Verdad? Y escribe esto defendiendo su apostolado, su llamado. Por eso escribe esto. Versículo 2 dice, nuestras cartas, ¿qué dice? Sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice Pablo, la prueba más grande que yo soy un apóstol son ustedes que se convirtieron.
Eso es la prueba más grande que tengo el llamado de Dios, dice Pablo. Porque algunos estaban dudando que Pablo no era apóstol. Por eso él escribe esta defensa para defender su apostolado. Y dice, ustedes son la carta de recomendación de que yo soy un apóstol. Las vidas convertidas, pues, de eso habla Pablo. Mira el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos completamente por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un ¿qué? Nuevo pacto. Ahora, mire lo que dice, de qué está hablando. No de qué, de la letra. Cuando habla de letra, mire hermanos, voltéenme a ver acá. Cuando dice Pablo, no de la letra, está hablando de la ley. Pregunto, ¿la ley puede vivificar? ¿Puede justificar la ley? No. Está hablando del Antiguo Testamento, de la ley que se le dio a Moisés. No de la letra, no de la ley. De eso habla Pablo. Cuando dice Pablo a los romanos, cuando habla de la ley no puede justificar, porque nadie puede cumplir la ley. La ley te enseña que eres pecador, pero no puede salvarte. Solamente Cristo lo puede hacer. De eso habla Pablo, de la ley. Ahora mire lo que dice, vamos a seguir leyendo. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu, en ese contexto lo dice Pablo. Entonces Pablo no está diciendo, ¿saben que no estudien? Si él mismo dice, yo no permito a un neófito enseñar. Entonces, ¿por qué Pablo me dice que no estudie? Si él luego dice que no permite que un neófito enseñe. Entonces, cuando dice, hermanos, la letra mata y el Espíritu vivifica, está haciendo, hermanos, un contraste entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley mosaica, con el nuevo pacto que es Cristo Jesús. Amén. La letra, la ley mata, hablando, hermanos, la ley no puede salvarnos. Pero el apostolado, lo que él recibió, es en el nuevo pacto, el cual es de Cristo Jesús. ¿Me di a explicar y a entender? Cada vez que alguien le diga la letra mata y el Espíritu vivifica, ya sabe qué contestarle y qué decirle. Y yo sí doy gracias a Dios, porque tengo al Espíritu Santo que me ilumina a toda verdad y a toda justicia. Amén. Usualmente lo dicen los que no les gusta estudiar, ¿verdad? Los que no les gusta leer, dicen, no, la letra mata. Sí, mata, pero mata la ignorancia. Si, hermanos, no hubiese necesario la palabra, ¿para qué Dios lo dejó entonces? Solo nos hubiera dejado la oración y es suficiente. ¿Para qué deja la palabra? Pero la palabra me instruye, me corrige, me redarguye, y a través de la palabra aprendo a orar, aprendo a ser una mejor persona. A través de la palabra tengo una mejor relación con Dios. Mire. Entonces, hermanos, la letra mata, dice Pablo, no está hablando, hermanos, de que si usted aprende la palabra o estudia, de ninguna manera. Miren, le voy a dejar, hermanos, algo, hermanos. Dice, el antiguo pacto es el de la letra y mata, pero el otro lado, el nuevo pacto, es el Espíritu y vivifica. Mire lo que dice Hebreos en cuanto para refutar esto, para sostener lo que digo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice aquí el escritor a los Hebreos. Versículo 16, Hebreos 10, 16, ¿lo tenemos? Quiero que lo encuentren. 10, 16 de Hebreos dice, este es el pacto, ¿qué dice? Que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué dice?
Digo, si la letra mata, ¿por qué Dios pone sus leyes en mi mente entonces? ¿Dios me quiere matar en mi ignorancia? No, señores. Quiero instruirlo correctamente. No, la letra mata, no se necesita estudiar. Y yo le digo a usted, se lo he dicho, usted pregúnteme lo que quiera. Yo no le tengo, hermano, si yo lo oprimo a usted, no, ¿sabe que usted no tiene voz aquí? ¿Por qué? Si nosotros tenemos la palabra de verdad, se puede preguntar cualquier pregunta. Como pastor estoy aquí y voy a hacer todo lo posible para darle una respuesta bíblica. Pero pregunte, no tenga miedo de preguntar. Todo cristiano tiene el derecho y la obligación de hacer preguntas en la iglesia. ¿Por qué como ministro tengo que tener miedo? ¿El que nada debe? Claro. Pero mi pregunta es, ¿usted pregunta? Pregúnteme. Mire lo que dice el escritor a los hebreos. Dice, antes la ley lo dio ¿en qué? En el Antiguo Testamento, ¿en qué fue escrita la ley? En tablas. Ahora, ¿en dónde lo va a escribir Dios? Claro. Porque usted actúa de acuerdo a lo que tiene aquí. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro. Mire lo que dice versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí estamos a Hebreos, vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Mire, hermanos, lo que le voy a enseñar en esta noche. Hay algunos que creen que los apóstoles ya no son para este tiempo. ¿Ok? Eso significa que aquellos que creen que ya no hay apóstoles, los 12 apóstoles fueron los mejores. ¿Estamos de acuerdo? Porque nadie puede ser un apóstol. Ok. Nadie dudaría, hermanos, del liderazgo de Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia que pasaba Pedro y los enfermos se sanaban, los cojos se levantaban. Imagínense el nivel de espiritualidad de Pedro. Pero mire lo que dice aquí. Yo cuando vi esto dije, I can't believe it. O sea, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que Pedro diga esto? Con un nivel de espiritualidad impresionante. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire lo que hoy va a aprender. Y usted no me diga que es mejor que el apóstol Pedro. Levante la mano, ¿quién cree que está al nivel de Pedro? Se quedaron en la casa, dice. Mire pues lo que le voy a enseñar en esta noche. Segunda de Pedro 3, 14, ¿lo tenemos? Dice, bueno, quiero que lo encuentren todos. Quiero que lo encuentren mientras así me refresco un poco. Segunda de Pedro 3, 14. Dice la palabra del Señor, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15, mire lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esta parte es crucial. Y dice, como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha, ¿qué? Escrito. Miren lo que escribe, versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice? Hay algunas cosas difíciles. ¿Qué dice? Mire, voltéeme a ver acá. ¿Quién escribe esta carta? Pedro. ¿Era fácil para Pedro leer las cartas del apóstol Pablo? No me diga usted que es mejor que Pedro entonces. Entonces cuando la gente dice, no necesito estudiar, o sea que eres mejor que Pedro. ¿En dónde estudiaste para ir yo allá? Si le ganas a Pedro. ¿O no? Claro. Pero como nos enseñaron, la letra mata y el espíritu vivifica.
Y donde va Vicente, va la gente. Claro, es más fácil inventarme un sermón, ¿verdad? Venir a dar lo que quiero, a estar orando, interpretando, invirtiendo para poder interpretar correctamente y enseñarle lo que la Biblia quiere decir. Cuando usted saca un texto fuera de su contexto, lo usa para cualquier pretexto. Entonces digo yo, hermanos, la Biblia solo tiene una interpretación, solo una. La aplicación son diferentes. ¿Por qué? Porque si usted entiende de una manera esto, y yo entiendo otro, y viene otro y entiende la misma, todo quiere hacer su doctrina porque tenemos diferentes interpretaciones. Pero la Biblia solo tiene una interpretación. La aplicación es diferente. Si mi hermano Francisco predica, el otro Francisco predica, yo predico, no tiene que haber contienda entre nosotros, ¿verdad? Porque él habla del mismo Dios y lee y interpreta la misma escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿por qué hay tantos rollos por ahí? Porque cada quien quiere decir lo que quiere decir. Y Pedro dice que a él le costaba leer los escritos de Pablo. No me diga que a usted no le cuesta. Yo no se lo creo, ni mi abuela que se murió hace años le va a creer tampoco. Entonces es mejor tener un carácter de aprendiz, un carácter humilde. Haga todo lo posible para estudiar, para escudriñar, para que usted, como dijo Jesús, ningún discípulo es mayor que su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hoy es un alumno, mañana puede ser un maestro. Ahora, yo puedo ser alumno, soy alumno. Cuando alguien enseña aquí, yo aprendo también. Estoy siendo un alumno. Esto no tiene que cambiar nada. El hecho de que soy pastor no significa, bueno, a mí ya nadie me puede enseñar. No. Si Pedro le costaba entender a Pablo, ¿cómo yo? No me va a costar a mí, pues. Pero como les enseñaron mal, ¿verdad? Y yo digo, hermanos, que algunos lo enseñan, ¿verdad? En realidad inconscientemente. Tal vez no tuvieron el acceso, ¿verdad? A estudiar. Pero hoy no tenemos excusa. Mire, está gracias a Google, ¿verdad? Bendito Google. Ahí hay tanta referencia. No todo es correcto, pero hermanos, cuando usted no entienda una palabra, vaya al diccionario, interprétela, pregunte, busque, y usted saldrá de la ignorancia. Entonces, si a Pedro le costó, yo creo que también a Centro Misionero Belén nos cuesta, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Damos un aplauso al Señor? Amén. Ahora, mire la segunda, no hemos terminado con el verso. Mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro, pues. Esto, hermanos, yo creo que debería doblar su Biblia ahí, subrayar y léalo todos los días, ¿verdad? Dice, difícil de entender. Ahora, mire lo que dice la otra parte del verso. Dice, las cuales, ¿qué dice? Vamos a leer otra vez. Casi, el versículo 16 desde el principio dice, casi todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Vamos a leer toda esta parte. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen con la palabra? La tuercen. Claro. ¿Qué es un indocto? Alguien que no quiere aprender. ¿Qué es un inconstante? ¿Verdad? Que viene una vez al mes a las enseñanzas y quiere ser maestro. Ahora, sé que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay razones, ¿verdad? Yo por 6 años no estuve miércoles y jueves en la iglesia porque estaba asistiendo a la escuela de inglés, ¿verdad? Que cual ahora me sirve. Entonces, pero tenía relación con Dios, estudiaba y en las otras prédicas pues aprendía, ¿verdad? Y tengo ese anhelo de aprender. Cada vez que salimos con mi esposa, ella evita que vayamos a una librería o donde venden libros, ¿verdad? Porque sabe que no me puedo resistir a comprarme un libro. Me puedo aguantar no tomar un café, pero no, ¿verdad? Que comprar un libro. Porque me interesa.
Y como a mí me enseñaron muchas cosas incorrectas, yo no le quiero enseñar a usted lo que es incorrecto, le quiero enseñar lo que es correcto. ¿Dan gracias a Dios por eso? Claro. Sé que estoy pisando algunos callos hoy, pero le va a servir, le va a ser bien. ¿Amén? Los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen con las escrituras? La tuercen. No me diga usted que no hay, claro que hay. La Navidad es del diablo, dice. Y el jefe le dice, Merry Christmas. Dice, ¿usted cree que se negar $500? $600? No, hombre. Hasta querían otra vez que haya Navidad la otra semana. Ahora, usted no lo celebra, no hay ningún problema, ¿verdad? Usted con Dios es su relación. Pero digo de las cosas que uno sabe, que uno se da cuenta. 32 años en esta vida, he visto de todo, ¿verdad? Y las cosas que estoy por ver. Pero ¿qué le quiero decir, hermanos? El aprendiz, ¿verdad? El querer ser un aprendiz, eso le va a beneficiar a usted. En este año que sea una persona, que sea su meta crecer intelectualmente. Ahora la escritura es escrita aquí, antes en tablas de piedra, hoy es aquí. Si la letra matara, ¿para qué Dios escribe sus? Tiene que leer el contexto del verso que lo dice el apóstol Pablo. Y voy a ser honesto, en mi tierra yo salí de un pueblo, ¿verdad? En aquellos tiempos no había acceso a un estudio. Y yo le garantizo que aquellos hombres que sirvieron a Dios, Dios les iluminaba porque no habían recursos. Y yo sé que es así. ¿Por qué Felipe fue trasladado de un lugar a otro, teletransportado? Porque no había aviones, por eso. Y había una necesidad. Hoy hay de todo. Pues hay cosas que Dios no hace porque pues está todo al alcance nuestro. Entonces, sea un aprendiz y no se crea mejor que Pedro. Amén. Las cuales indoctos tuercen como también las otras cosas para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué es lo que dice Pedro a usted y a mí en esta noche? Creced en ¿qué? En la gracia y el ¿qué? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Crezca en su relación con Dios y en el conocimiento de Él. ¿Quiere ser un buen maestro? Padre de familia. ¿Quiere ser una madre de familia? Obediente, sometida a su marido. ¿Quiere ser un hijo que honre a sus padres? ¿Quiere ser un padre que no abuse de sus hijos físicamente? Hoy con el feminismo, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de la mujer, estoy casada con una mujer, vivo con una mujer, amo a una mujer. Pero cuando se rompe los principios de la Biblia, entonces, no, que aquí, que allá, no, que aquí, que allá. Antes, ¿verdad? La historia era que el hombre, ¿verdad? Hoy se dio vuelta al asunto. Al hombre no le creen nada, todo le creen a la mujer. Pero como nosotros somos hijos de Dios, el hombre ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por ella, y la mujer se somete ¿a qué? Su esposo, pues, al hombre con el que vive. No hay necesidad que mi esposa, ¿verdad?, tome el control sobre ella y yo abusar de ella si nosotros leemos la palabra. Todo esto va a caminar así. Conflictos, claro. ¿Usted cree que no tengo ganas de decir una palabra? Claro que he tenido. Me han sobrado ganas. Pero tengo lo que le llamo dominio propio. Bueno, la Biblia lo llama. Cuando usted tiene dominio propio, ¿verdad?, se aguanta. Entonces, 10 minutos antes, yo le puedo decir en ese momento, aquí, ya, y esto. O 20 minutos después, mira, amor, esto se hace así, y esto se hace. Entonces, ¿para qué voy a echarle más leña si ya está el fuego? No, hermanos, dice Pablo que hay que vencer el mal con el bien. Claro.
Si usted aplica esta enseñanza, va a cambiar su vida. El 2020 será diferente. Más nosotros los hombres. Si yo vengo de una familia machista, aquí solo mis chicharrones truenan. 3 bigotes de gato, pero ahí estoy. Pero como soy hijo de Dios, ¿verdad? Entendí que tengo que dar mi brazo a torcer muchas veces. Y me va bien, fíjese. Mi esposa no me castiga, gracias a Dios. Amor no es solo decirle te amo, ¿verdad? Ella quiere que le ayude también a limpiar a veces. El otro día lavaba los trastes, me dijo, está bien. Yo como soy pintor, a veces antes de pintar una casa tenemos que lavar. Cuando lavo mis herramientas le suelto todo el agua. Entonces me dijo lavar los trastes y yo me fui. Ay, no, así no. Pero, entonces le digo, amor, enséñame, la próxima vez lo voy a hacer bien, ¿verdad? Pero ahí vamos aprendiendo, amén. Hermanos, tenemos como hijo de Dios que crecer. Mire, llevamos 1 hora y solo uno he hablado. Vamos a continuar la otra semana. Mire, hermanos, no hablé lo dividí en 2 partes, lo que es sabiduría. Estoy hablando solo del conocimiento, pero también sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Hay gente con mucho conocimiento que se van a perder. Claro. Hay gente, hermanos, que se van a las universidades, pero cuando ven la luz en rojo se cruzan. Dijo, ¿qué les enseñaron? Y esto lo he analizado por varios años. Donde está una escuela de high school, middle school, está la luz en rojo y los estudiantes. ¿Qué pasó? Usted puede ponerle todas las reglas a una persona. Si no ama a Dios, va a quebrantar todas las reglas. Cuando usted ama a Dios, pueda que no haya reglas, usted no va a hacer las cosas indebidas. Cuando hay algo impuesto sobre usted, cuando yo le digo, tiene que hacer esto, tarde o temprano no se va a cansar. Si yo le digo, hermanos, tiene que seguirme a mí porque yo soy pastor y enseño bien, tiene que venir. Si no viene, mire, allá le va a ir mal. Usted por un tiempo me va a seguir, pero tarde o temprano no se va a cansar. Pero si usted sigue a una persona por su liderazgo y cree que Dios lo puso y por amor a Dios hace lo que hace, no tiene ninguna regla que romper, pues. Por eso le digo, ame a Dios. Siga a Dios. Cuando usted se enamora de alguien. Mi novia me decía, a mí me gusta, ¿verdad? Mi sueño es que alguien venga a verme cuando está lloviendo. Y yo ahí, sin sombrilla, llegué. Claro. Cuando usted ama a Dios, muchas cosas va a cambiar en su vida. Es triste que usted tenga que hacer algo porque quiere cumplir. Pero cuando usted hace las cosas por amor, va a estar antes de tiempo y se va a ir un poco más después y va a hacer las cosas sin que le digan. Pero cuando usted es obligado, ¿verdad? Quiere llegar a medio culto y salir antes que hagan la última oración. No tiene amor a Dios. Pero enamórese de Dios de este año. Entonces todo lo demás, mire la enseñanza de anoche. Eso le va a servir a usted. Me sirvió a mí. Por eso quiero compartírselo. Y esto lo que le enseño, lo he aplicado, no a la perfección, pero me ha servido y me ha cambiado. Cuando entré en el instituto, la primera clase que me dieron quería salirme porque no le entendía. Un amigo me dijo, échale, toma la otra clase. Y como que me conecté. Hoy llevo 6 años y ahí estoy, gracias a Dios. Y ojalá, y Dios sabe, que un día un rico me adopte y me diga, ve a estudiar a la universidad. Eso sería un anhelo grandísimo cumplimiento, ¿verdad? Ahora no estoy afanado, si se cumple, bueno, y si no, nos morimos tranquilos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Entonces, hermanos, en cuanto al intelecto, ¿verdad? Eso, hermanos, es bíblico, aplique el uso. Ahora, cuando Jesús crecía en sabiduría, número 1, en el intelecto, número 2, la sabiduría, hermanos, es la capacidad de usar la información de manera correcta.
El meramente poseer conocimiento no constituye la sabiduría, sino el uso adecuado de él. Pedir la guianza del Espíritu Santo para usar en el momento, en el lugar correcto. No debemos de usar el conocimiento para vanagloria nuestra, mucho menos para demostrar que somos mejores que otros, sino que seamos como nuestro maestro, manso y humilde de corazón. Lo que usted sabe, compártelo a alguien para ayudarlo, para sacarlo de la ignorancia. Nunca haga para competir o para demostrar que yo soy aquí y yo soy allá. Amén. Ahora concluimos, nos ponemos de pie. Pensé que iba a terminar las 4 áreas, pero sé que la otra semana usted no va a faltar por nada en el mundo, porque va a aprender. Eclesiastés capítulo 12, concluimos con esto. Mire lo que dice Salomón, el hombre más sabio que ha habitado la tierra después de Jesús. Mire lo que dice Eclesiastés 12. ¿Tienen Eclesiastés 12? Mire lo que dice esto, hermanos. Grábeselo en el corazón. Usted no me va a convencer nadie que Pedro fue más usado que Pablo. Eso no lo creo, porque dice, de acuerdo a la Biblia, a Pedro lo consideraban alguien que no se graduó, ¿verdad? Que no estudió como Pablo, y Pablo era un universitario. Pedro escribe 2 cartas y Pablo escribe el 30-35% del Nuevo Testamento. Eclesiastés 12, ¿lo tenemos? Versículo 9, solo el versículo 9. Vamos a leer todos juntos. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador que dice, tanto más enseñó sabiduría. ¿A quién? Al pueblo. E hizo escudriñar, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Cuanto más sabio, más enseñó. Entre más ignorante, menos va a enseñar. Cuando digo ignorante, hermanos, es que usted no tiene conocimiento de algo. Yo soy ignorante en cuanto a cocina. Usted me pide cocinarle pollo rostizado, le traigo el pollo y se lo doy crudo, ¿verdad? Soy ignorante en cuanto a la cocina. En cuanto a mecánica, soy un ignorante. En astronomía, soy un ignorante, ¿verdad? Pero no quiero ser ignorante en cuanto a esto, porque yo voy para la eternidad. Quiero conocer a mi maestro y quiero ayudar a muchos sobre la faz de la tierra. Ese es mi deseo y creo que es el deseo de Dios. Por eso me dejó esta palabra. Amén. Y en esta noche vamos a darle gracias a Dios. La otra semana continuaremos con este estudio. Aquellos que nos están viendo, si desean aceptar a Jesús, siempre recomiendo como pastor conocer al Jesús de la Biblia. Hay unos que enseñan a un Jesús que no es bíblico, pero yo el Jesús de la Biblia creo que es un Jesús amoroso, misericordioso, perdonador, que Él ha venido a darnos vida eterna. Si desean aceptar a Jesús, les invito a que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si has repetido esta oración, te invito a que te congregues a una iglesia, que consigas una Biblia y que conozcas más de Jesús.